semana. ¿Quién nos comenta? ¿Una semana complicada o normal? Aldair, que lo veo como serio. ¿Cómo te fue en la semana? ¿A quién, perdón, doctora? Aldair, Ah, David. Ah, a mí muestra. sí, ¿cómo te fue en la semana? Pues tranquilo muestra. O relajado. Tranquilo y relajado, muy bien. También algo de trabajo. Ay, yo dije, oh, qué bueno. Muy bien. Daril, ¿cómo te fue? Pues igual, bien, doctora. Un poco, pues ya al final, de la semana, el jueves y viernes, pues ya más tranquilo. El día martes, pues tuve reunión con papás y sí fue como que eso Co- de, pues bueno, no sé cómo lo tomaba, pero que los papás, se pusieran, no sé, diferentes, pero no, todo tranquilo. Ese miedo Todo que da, por, ¿no? Bueno, ajá, sí, es- al nuevo grupo, sí, no, conocerlo. yo creo que no es miedo, sino más bien es nervios, ¿no? Ajá, sí. Sí, Nervios pues no, de, no, no fue miedo porque no, miedo no, sí, ya se pasó. exactamente, Nada más es como nervio de conocerlos como son ahora. Y ¿no? pues no, todo bien, bueno, nomás Tranquilo. ajá, creo que son detalles entre ellos mismos, pero conmigo todo bien. Ah, qué bueno. Ujú. Entonces, esa parte que identificaste, pues únicamente hay que tenerla, en la mira por cualquier situación que luego son complicadas. Ajá, sí, sí, Exacto. ya pues todo llevar en orden, y ya para que no haya un problema. Pues sí, tenía esos nervios del trabajo, de cómo se va a trabajar, cómo se va a calificar, todo eso. Pero no, todo bien. Nomás, como le comento, detalles entre ellas. Pero Entre bien. ellos. Ajá. Ujú. Qué bueno, eso me da gusto. ¿Alguien más tuvo reunión con padres? ¿No? ¿Ninguno? Yo, doctora, Manuel, sí, ok. Platícanos cómo te fue, por favor. bueno, pues al menos la semana, pues Mm. acoplándonos al trabajo, y ya que al menos pues mi grupo pues sí está un poquito grande, tengo alrededor de 36 bendiciones, son de segundo, entonces pues Oye, te fue bien. estoy esperando que lleguen a los 40 para que se abra el otro grupo, pero pues al menos nos Ah, están claro, dejando claro. por el momento a Ujú. todos, entonces... No hay fecha todavía para que se abra el otro, entonces me voy acoplando. Vengo de un grupo que tenía, digamos, 23 alumnos, entonces sí es un gran cambio. Es un gran Claro, cambio porque pues los alumnos, pues aparte de que pues ya tengo alrededor de 3 alumnos que sí tienen problemas de lenguaje, otros que pues todavía no saben escribir. Entonces, sí es un gran reto para mí porque pues alrededor sí tengo que buscar mucho trabajo para que ellos empiecen a trabajar. sí. Y pues la verdad, desde de las 8 a la salida, pues es estar de ahí al pendiente de ellos, de checarlos, de que trabajemos, de realicemos actividades. Entonces ya no había sentido así como el cambio muy repentino de trabajar y sentirte muy cansado, ¿no? Para Exacto. realizar la actividad ya después del horario. Entonces apenas nos vamos acoplando. Entonces también la reunión, otra situación, ¿no? De la semana con los papás, realizar nuestro orden del día, checar vamos a darle los puntos de cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a organizar. Entonces los papás pues también vienen en un plan muy de trabajo y se vio ya que pues al menos este viernes, o sea ayer, tuvimos la actividad adelantamos
Día de la Independencia, entonces tuvimos que realizar la actividad, vestirnos, interactuar con los niños, realizar parte de la organización de la escuela. Entonces se ve cuando los alumnos con sus papás tienen un buen trabajo, una buena relación, Sí. y es lo que se les mencionaba, ¿no? Hay que estar al pendiente, papás e hijos, en las actividades para pues realizarlas de buena manera. Entonces, pues se ve mucho, porque cuando a veces no tenemos dinero para comprar un disfraz, pero pues al menos se intenta La y al creatividad. realizar las actividades, Exacto. pues se ve. Entonces ayer pues fue el trabajo muy bueno, entonces pues apenas nos vamos acoplando, maestra, pero pues ahí vamos en la semana. Y tú pidiéndole, ay, por favor, que se junten los 40. Pues en un momento lo llegué a pensar, pero pues yo me resigno. O sea, a Sí, veces hay sí, que mejor enfocarnos en lo que tenemos y ya lo que se da después, pues se va a dar y si no se da, pues tampoco. exacto. Porque no hay que estar esperando algo y sabiendo que pues a veces no se puede. Por más que uno Exacto. quiere, no se puede. Pero por el momento estamos Hombre, bien. qué bueno. Sobre todo porque esa cantidad de alumnos, después de los 20 alumnos, te jala mucha energía. O sea, te quita mucha energía. Por eso te sientes cansado. Sí, Entonces, en determinado momento, sí, pero pues ya le vamos agarrando. Sí, me pasó el primer día, ¿no? De terminé la clase, nos vamos a la casa a realizar las y actividades, agotadísimo. pero Ah, sentí así como un cansancio y dije, no, pues sí, me absorbió el día. Pero ya después, exacto. al pasar, pues ya vamos tranquilos, ya normal, enfocados, entonces ya lo vamos resistiendo día a día. Lo lo bueno es de que tienen, ¿qué edad tienes, Manuel? Tengo 24, doctora. Veintitantos, ajá, 24. Sí, eso es lo bueno, que si no, Vamos sin la comenzando energía, todavía. todavía, sí, no, muy complicado. Muy bien, hola Jesús, hola Rodrigo. Hola, Muy- doctora. Buenos días. Disculpe un poco la tardanza. No, Problemas de conexión. sí me imagino, no te preocupes. En ocasiones sí decimos, ay, bueno, también la conexión y también el sueño. Pero Buena no, parte también, ¿verdad? pero no pasa nada. Sí, sobre todo que saben, ay, no, espérenme tantito, me fui al principio, que esta parte de iniciar un ciclo escolar sí pega, ¿eh? O sea, en cuestión de energía, de así tengas la edad que tengas, sí está complicado. Porque ahorita los alumnos vienen con otro tipo de energía. Entonces, sí, sí te absorben. Y ya después es al revés. Ya después esa energía que tienen los pequeñitos ya te la regresa. Pero al principio sí está complicado y cansado, muy cansado. Pero yo creo que la sonrisa no tiene precio, ¿no? Ya cuando empiezas a ver cómo van avanzando y todo, eso no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a disfrutar a cada uno de sus pequeños y sobre todo, bueno, pues dar gracias de que tenemos, más bien agradecidos de que tenemos trabajo, ¿no? Hay docentes que no tienen la suerte y que trabajan de otra cosa, entonces hay que dar, hay que estar agradecidos por tener ese trabajo. Y bueno, yo creo, fíjense que todos los niveles tienen como su importancia, ¿sí? Es como una línea del tiempo, pero considero, sin minimizar ningún otro nivel, que la educación primaria es la base de todo, porque justo por eso son 6 años, son 3 de preescolar, sí es importante, pero primaria tiene 6 años. Entonces, es donde empiezan a tener esta parte de adquirir realmente los hábitos,
adquirir realmente lo que son las competencias, las habilidades, empiezan a encontrarse en esta parte emocional también, porque si nosotros recordamos un poquito cómo vivíamos o cómo vivimos la primaria, algunos se acuerdan, otros ya no, pero justo ahí teníamos altas y bajas, ¿sí? ¿Qué pasó en ese proceso entre cuarto, quinto y sexto? En ocasiones ni siquiera nos aguantábamos nosotros y el docente nos tenía que aguantar, ¿no? ¿Qué pasaba con nuestros papás? Igual, o sea, en ocasiones a lo mejor llegaste a escuchar que decían o te dijeron a ti, ni siquiera te aguantas, ¿no? Por esos cambios de humor, por esos cambios en la conducta. ¿Es complicado? Sí, sí, considero que sí es complicado, porque empieza a haber esta situación emocional, pero también ese desarrollo en el cerebro, ¿sí? Se va ajustando. Y entonces es una revoltura que, bueno, cada uno de nosotros ya lo vivió cuando estuvo en la primaria, ¿no? Sientes que no te quieren, un día, al otro día adoras y amas a tu maestro, a tu mamá, a tus compañeros, y en un momento más ya no quieres a nadie, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante, ¿sí? Porque el desarrollo prácticamente es integral. Tenemos actualmente muchos desafíos a nivel mundial, pero a nivel nacional también. Depende del lugar donde estés trabajando o donde vivas, ¿sí? Porque es el contexto. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en México que está muy, muy marcado, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se van por la parte de estar jugando? Hay unos jueguitos que se conectan, ¿no? En internet y puedes interactuar con otras personas. No todo lo que te dicen es real. Y ese es un problema impresionante. Por eso dice que hay desafíos a nivel mundial, ¿sí? Te puedo decir que soy una niña y que tengo 12 años y seguimos conversando en ¿cómo se llama? Por mensajes. Actualmente con esta parte de la inteligencia artificial o algunas otras aplicaciones, hasta pueden cambiar la voz, ¿sí? Entonces, por eso es un desafío, sobre todo a nivel primario. ¿Qué es lo que pasa también? A mí me tocó en cuarto, no sé, a lo mejor ustedes saben eh, de quinto y sexto posiblemente, de que hay una etapa en la que los chicos se empiezan a cortar, ¿no? Con ¿cómo se llama? Con la navajita ¿cómo se llama? Del sacapuntas. Y lo hacen en lugares donde no se ve. O sea, imagínense toda esta parte emocional que hay, pero que afecta a nivel mundial. Entonces, debemos nosotros como docentes estar preparados para mantener la observación al 1000, no al 100, es al 1000, ¿no? Y procurar tener las palabras correctas para poder platicar con los padres de familia. Tenemos padres de familia que en este 2025, pasando una pandemia y todo lo que hemos pasado, y todavía, voy a decirlo así, pero se atreven a decir que la culpa es del docente, ¿no? Cuando debemos de asumir la responsabilidad, pues, de las dos partes, ¿no? Nosotros somos pasajeros únicamente en la vida de los alumnos y los padres de familia, pues, son eternos. Entonces, ahí también esa parte, pues, la deben de tener muy consciente los padres de familia, pero
la realidad es de que no, no todos, ¿sí? Otros dicen, ay, no, pues hay el maestro que se haga bolas, ¿no? Es su responsabilidad. Y entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, sobre todo en un perfil de egreso a nivel primaria, es poder preparar a nuestros alumnos para que se puedan, puedan enfrentar o puedan más bien enfrentar lo que son esos retos a nivel sociedad. Y los vamos preparando en el camino. Tienen que ser aspectos educativos, aspectos tecnológicos, pero no dejar de lado la parte emocional, ¿sí? ¿Cómo vamos a seguir adelante si no tenemos esas bases, ¿no? Y esas bases las dejamos, o más bien, dejamos esa huella nosotros como docentes de educación primaria. O es positivo o es negativo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma en la que nos desempeñamos, ¿sí? Yo creo en todos los niveles, ¿verdad? Pero educación primaria creo que es la base de todo, ¿sí? Porque preescolar empieza a colocar los cimientos, pero primaria deja ya los cimientos bien, más la parte de la estructura de los castillos. Entonces, hay que, hay que tener presente esta parte del perfil de egreso de, de primaria. Fíjense que estaba yo revisando o haciendo un comparativo, ¿no? ¿Cómo o qué tiene que ver las competencias para ese perfil de egreso? Ahorita con la nueva escuela mexicana nos dice, bueno, pues prepara a tus alumnos, ¿sí? Para tener, fíjense bien todo esto que tengo aquí, comunicación asertiva, competencias, ¿sí? Matemáticas y científicas también. Pero también al mismo tiempo, ¿cómo le vas a hacer? No sé, desarrolla el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Pero también tengo que trabajar las habilidades socioemocionales y la parte de la ética. Competencias tecnológicas y digitales. Y remarca mucho la convivencia y el cuidado, ¿sí? Pero entonces, todo esto, ¿cómo lo voy a trabajar cada ciclo escolar? ¿Sí? Se dice, y siempre se ha trabajado así, que es de forma gradual, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para tener, ay, para tener una comunicación efectiva y asertiva? Primero, debo de trabajar la parte del lenguaje y la comunicación. Nos dice, los estudiantes deben de ser capaces de expresarse de manera clara y precisa en su lengua materna, ¿sí? O en su caso, en un segundo idioma. En este caso, bueno, se le da importancia al inglés. Nos dice que es para poder interactuar efectivamente en diferentes contextos sociales y culturales. ¿Qué es lo que pasa si yo no me sé comunicar? ¿Quién nos dice? ¿Cuál sería la problemática? ¿O qué es lo que pasa si yo tengo un alumno que no tiene una comunicación efectiva? ¿Quién nos dice? Pues ahí creo que si no hay una comunicación maestra, pues no podría expresar sus emociones el alumno, ¿no? Tendría pues problemas y en esa parte de afectivo pues se guardaría mucho mucho resentimiento por decirlo así. No sé, no sabría con quién acercarse para poder expresar lo que siente y pues podría crecer o desarrollarse con un resentimiento, al menos lo que yo creo. Ok, sí, sí, muy bien.
¿Alguien más? Pues bueno, entraría en confusión, ¿no? El niño por por no entenderlo ni saber qué es lo que quiere o qué es lo que le estamos dando a entender. Bueno, sería participación, confusión en él. Confusión. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo un alumno que sabe hablar? ¿Sí? Porque eso es el lenguaje, pero a lo mejor la dinámica en casa es muy diferente y la comunicación es mala, ¿sí? Me refiero a vocabulario, a forma, ¿sí? Porque sabe decir qué es lo que siente, qué es lo que quiere, pero no tiene la forma. ¿Cómo le haría yo ahí? Y yo creo que todos hemos tenido algún niño que pues llega y habla con groserías o la forma no es la correcta. ¿Qué es lo que hacemos? Porque bueno, tenemos también al padre de familia, ¿eh? ¿Qué haríamos? ¿Quién me dice? ¿Quién nos dice? ¿Cómo voy a afrontar esa problemática con el alumno y con el padre de familia? ¿Cómo le haría? Pues más que nada sería nada más con el alumno, ¿no, maestra? Mm, Informarle al padre, o sea, se le puede informar, el tipo de habla que tiene el alumno, ya que sea que dice groserías o que él se, expresa mediante insultos. Tal vez al alumno se le pueda corregir, dentro del aula el vocabulario. Se le puede decir que no se dice de esa forma, o cómo se diría correctamente, que no es ujú, correcto estar usando, malas palabras, por decirlo así. Pero si el papá es el que da el ejemplo de hablar de esa manera, pues no se le podía corregir, porque de ahí ya nos estaríamos metiendo pues en problemas más, grandes. Ya ve que luego los papás por cualquier cosita, pues ya quieren hacer ahí un desastre con los maestros. Por esa casa, sí, por ese, modo, yo creo que nada más sería, pues, tratar de corregir a lo que es el alumno dentro del salón, hacerle entender, pues, que las groserías no se deben de utilizar para expresarse de tal manera. ok. ¿Alguien más tiene otra opinión? Yo como maestra. Bueno, Ari, creo que la semana pasada veíamos qué tenían que hacer cada etapa de la vida. Entonces, si el alumno solamente creció con adultos, pues aprende esa forma de expresarse. Entonces, ujú, lo que tendríamos que hacer con el padre, pues es que lo llevara a lugares donde convivan con niños de su edad, para que no exista esa diferencia de cómo se está expresando el niño y está hablando pues sí, con groserías, con malas palabras. Sería eso, que lo lleve a lugares donde se desarrolle con niños de su edad. ok, muy bien. Yo sí estoy de acuerdo en que se tiene que hablar con el padre de familia, porque si únicamente, o sea, sí lo puedo trabajar únicamente con el niño, pero la idea sería ser muy sutil y saber cómo voy a platicar con ese padre de familia, sobre todo porque si escucho ya la forma en la que se dirige el niño, pues es la misma forma que va a tener el padre de familia. Entonces, debo de ser muy sutil o debo de saber qué palabras utilizar, pero yo creo que sí sería adecuado platicar con el padre de familia, porque si trabajamos juntos, entonces vamos a avanzar. La otra es, primero lo comunicas con tu director y le pides opinión, ¿sí?
Y si él puede estar en la reunión, mejor. Pero si no, ustedes, ¿sí? Únicamente no, como dice Edgar, no pasar esa línea de decirle, oiga, la forma de educar a su hijo está mal, ¿no? Pues no, porque en automático te lo vas a echar encima, ¿sí? Ahí sería buscar esas palabras correctas para decirle, bueno, entre los dos, ¿sí? Vamos a buscar la mejor manera de que su hijo pues tenga una mejor educación y no sé, ¿no? Pero sí buscar las palabras adecuadas para no sobrepasar esa línea que nos menciona Edgar, ¿no? Porque nos va a decir, bueno, ¿y usted qué? Así de fácil. Tenemos la parte de habilidades socioemocionales y ética. Nos dice, y tiene algunos años, ¿no? Que está muy marcado la inteligencia emocional. Dice que deben de tener conciencia de su bienestar emocional y equilibrio personal. Pero en ocasiones como alumnos no sabemos, ¿sí? Eh, Hubo un día, creo que fue el 10, no recuerdo bien, y fue el 10 que era el Día Mundial del, no sé, como para prevenir el suicidio, algo así, ¿no? El 10, creo. El Fíjese suicidio. bien, sí, ¿verdad? Porque decían, bueno, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? Nosotros tenemos la idea, ¿sí? De que cuando una persona está deprimida, va a estar triste y va a estar en su cama. La realidad es que no. O sea, podemos andar y podemos estar trabajando así como nos vemos ahorita y estar deprimidos. Y no se dan cuenta, ¿no? Y en ocasiones también nosotros. A lo mejor no le vemos sentido a la vida, pero esa es una depresión. ¿Pero quién la identifica? Pues nosotros. Porque les vuelvo a comentar, una persona que está deprimida no es la que está todo el día en la cama, que no come y que está triste, sino hay otras formas también. Pero entonces hay que ayudar a nuestros alumnos a poder tener un equilibrio. Pero los primeros que debemos de tener el equilibrio somos nosotros, a nivel personal y a nivel emocional. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones decimos, no, es que ¿sabes qué? El novio o la novia, pues ya no tengo esta parte de relación. Es una cuestión de equilibrio personal y emocional. O sea, nos pegan las dos. Lo que debemos de trabajar es la parte de la resiliencia. Y a lo mejor dirán muchos, es que cuando uno lo ve por fuera es muy fácil dar un consejo, ¿sí? Porque no lo estamos viviendo. No sabemos la intensidad de esas emociones. Pero créanme que aunque sea complicado, pues hay que darle vuelta a la hoja, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ya 30 y como 30, ya ni llevo la cuenta, ¿verdad? Entre 33 y 34 años de divorciada. Al principio, al principio, para poder tomar la decisión fue muy complicado, pero o la tomas aunque te duela o vives mal, pero tú lo decides. Y yo tomé la decisión. Hasta ahorita puedo decir que la decisión que yo tomé fue la correcta, ¿sí? ¿Complicado? Sí, muy complicado. Pero algunos de nosotros tenemos a lo mejor alguien cerca
que te puede dar la mano. El simple hecho de que te escuchen. Entonces, acércate a una persona que te pueda escuchar, no que te critique, pero eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros alumnos. Habla, no te quedes, como decía Daril y como decía Edgar, no te quedes con las cosas, habla, ¿sí? Porque si no, es como un cofrecito, ¿no? Vamos metiendo cositas, cositas, hasta que ese cofrecito se llena. Se cierra y luego ya no lo puedes abrir. Y te quedas con eso. Entonces, la cuestión de la inteligencia emocional la deben de aplicar nuestros alumnos, pero más nosotros. Es un camino un poco complicado también para el docente, porque estás de acuerdo que debes de trabajar con padres de familia, que creo que es lo más complicado, y con sus hijos, más tus cosas personales, ¿no? Tú sí sabes qué, pues háblalo. Van a tener, a lo mejor te van a dar un consejo que tú consideras que no es bueno, pero porque no lo están viviendo, ¿no? Pero el hecho de que te escuchen, con eso tienes. Ahora, los alumnos deben de saber identificar cuáles son sus emociones y saben algo muy importante, la observación del docente. Cuando una persona está deprimida, cambia la conducta. Por mínimo que sea, cambia. A lo mejor si era una persona que hablaba mucho y de repente, calladito. Ah, foco rojo, ¿sí? O ese pequeño que se empieza a aislar. O sea, hay pequeñas acciones que cambian y debemos de estar atentos en la parte de la observación. Habla de ética y responsabilidad. Nos dice que nuestros alumnos deben de aprender a asumir la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Porque cada acción tiene una consecuencia. Todo, sea bueno, sea malo, tiene una consecuencia. Qué bueno que todo sería felicidad, pero no, ¿verdad? También nos dice que actuar con ética en diferentes situaciones, desde pequeños, ¿sí? Hay que enseñarles qué es lo bueno, qué es malo. Eso también corresponde al padre de familia, ¿sí? A la familia. Pero en ocasiones esa parte no la trabajan los padres de familia. Y nosotros en algunas de las clases sí podemos decir qué es bueno, qué es malo. Más bien, no malo, sino que es incorrecto, ¿sí? Porque luego nos casamos con esta, ¿cómo se llama? Con esa palabra de que es malo y entonces lo, perdón por lo que voy a decir, pero como que lo satanizamos, ¿no? No, es que eso es malísimo y bueno, y entonces eso es lo que no queremos con los alumnos. Ahora, tenemos competencias matemáticas y científicas. El pensamiento matemático, ese se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque utilizamos el razonamiento para poder resolver problemas, ¿sí? Todo en nuestra vida, todo, ¿sí? Habla de cantidad, de forma, de longitudes, todo, ¿eh? De medida, de forma. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a la tienda? Pues utilizas las matemáticas, ¿sí? Es un razonamiento, resuelves un problema. ¿Qué tal si vas a comprar un kilo de huevo, pagas y te dan el cambio mal? Y estamos hablando de vida cotidiana, ¿no? Edgar. De que si no sabemos hacer cuentas, maestra, con lo del huevo que nos está comentando,
Bueno, pues eso del razonamiento matemático pues es algo que se va adquiriendo, ¿verdad? O algo Ujú. que yo he visto es que pues cuando yo estaba en la primaria pues las múltiples operaciones se me hacían difíciles aprenderlas. Con el Sí, paso del tiempo pues uno va viendo o se te va haciendo la facilidad de que por ejemplo como dice usted va a comprar uno a la tienda, ¿verdad? Era que lo que pasaba primero, me daban mal el cambio, pues llegando a casa te regañaba tu mamá, ¿verdad? Te recibía con una regañiza. Ya pues con eso uno se va poniendo más listo, por decirlo así, va aprendiendo a hacer sus cuentas y conforme va uno a comprar verdura, uno compra sus zapatos, va uno tiene que uno organizar su dinero, pues va adquiriendo estabilidad pues de hacer operaciones y tener un pensamiento matemático, el cual pues nos va a servir día a día. Algo que pues yo que comentaba en mi reunión de inicio de ciclo es que para mí las matemáticas son prioridad en los alumnos porque son una base fundamental para que podamos vivir. ¿Por qué? Porque principalmente si, si el alumno no llega a desarrollar una carrera pero quiere ser emprendedor, por decirlo así, quiere vender verdura, quiere tener una tiendita, deben saber de este tipo de razonamiento, deben saber cómo resolver problemas matemáticamente. exacto, exactamente, exactamente. Y en ocasiones hay padres de familia que a lo mejor no, no lo ven así, ¿no? Entonces, por eso la insistencia. ¿Qué debemos de hacer? Pues seguir trabajando con esta parte de pensamiento matemático. ¿Sí? Sí, tenemos alumnos que desafortunadamente después de la primaria ya no quieren saber nada y entonces se van a trabajar. Digo, es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Que más quisiéramos que siguieran estudiando, pero pues ellos toman la decisión junto con su familia. Y con eso que me comenta de que es una realidad, efectivamente sí lo es. Yo tengo alumnos, con los que interactúo y prácticamente les pregunto qué les gustaría ser de grande. Y algunos me dicen que maestro, otros que quieren llegar a ser abogados y otros, doctores. Pero en su mayoría me comentan que nada más quieren terminar lo que es la prepa, la secundaria y tener un negocio. Algunos dicen que sus papás venden hamburguesas, otros que van a vender verduras, otros que van a poner una tiendita, una carnicería. Entonces ahí se va uno dando cuenta que pues no todos los alumnos tienen la misma aspiración y que sí es necesario desarrollar este tipo de habilidades porque pues ya si ya se están planeando desde chicos, es una idea que tal vez puedan llegar a desarrollar de grandes. Exactamente, exactamente, porque bueno, tampoco podemos etiquetarlos, ¿no? Y decir, ay, no, pues como tú ya te vas a quedar con la primaria, pues entonces, ya para qué me preocupo, ¿no? O sea, al contrario, ¿sabes qué? Dale las herramientas para que pueda enfrentar el mundo, ¿sí? O una realidad. En ocasiones pensamos, ya quiero ser grande cuando estábamos pequeños. Y ya que estamos grandes, no, ya quisiera ser niño, ¿no? Porque entonces se te vienen las cuentas por pagar, o sea, todos los gastos que tenemos actualmente, ¿no? Y esto te da un panorama más amplio, pero debemos de enfocarnos en una realidad, no en un sueño, ¿sí? Qué bueno sería que todos nuestros alumnos salieran de una licenciatura, qué bueno, pero pues la realidad es otra, ¿sí? Ahora, esta parte de poder explorar el mundo natural y social nos da un panorama muy amplio, ¿sí? De cómo podemos trabajar o explorar o conocer nuestro entorno cercano, ¿sí? Cuando están chicos y sobre todo ahorita que ustedes tienen a los pequeñitos, infinidad de preguntas, ¿no? ¿Y por qué? Y sobre todo primero, primero y segundo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Sí? Ahí bueno, yo como experiencia maestra, luego estoy dando algún tema o cualquier cosita, ¿no? Y llegan los alumnos y me preguntan pues me hacen alguna cuestionante, Ajá. la cual pues ha habido veces que a mí me sacan de onda, por decirlo así. Me sorprenden porque a mí nunca se me hubieran ocurrido ese tipo de preguntas.
lo cual pues afortunadamente siempre tengo datos en mi celular o tengo internet a la mano y ahí puedo investigar. Son preguntas que a la vez a mí, bueno, que tal vez a mí nunca se me habían ocurrido hacer y a los alumnos sí. Esto pues me ha ayudado mucho para con un poquito más, incluso yo para prepararme, porque ya sé que a veces llegan preguntas a las cuales pues no tengo la respuesta o nunca se me ocurriría que se me llegaran a preguntar. Pero sí, a veces los alumnos te sacan es una que otra sorpresa con lo que te llegan a preguntar, que pues sí lo hacen apegado al tema, pero pues son cosas que a veces no, como maestros no lo llegamos a visualizar. Exactamente. Y justo ahí es que debemos de investigar un poquito más qué es lo que realmente quieren preguntar los alumnos, ¿eh? Porque de repente nos llegan con, justo como dice Edgar, con esas preguntas y nosotros ya estamos haciendo nombre, una ponencia de cómo le voy a explicar cuando quieren algo muy sencillo. Y de hecho, bueno, creo que todos de niños llegamos a hacer preguntas así un poquito, pues no un poquito raras, pero tal vez que le cayeran de sorpresa a los maestros. Exacto. Y yo me acuerdo que había veces que pues nada más te respondían como podían, a veces te dejaban hasta con la misma duda. Afortunadamente hoy pues tenemos el acceso a internet y el acceso a los datos y nuestro celular, pues lo cual nos ayuda a ayudarle a explicar un poquito a lo mejor las dudas que tienen los niños que saquen en ese momento y que nosotros no avisoramos en el momento que estamos realizando nuestra planeación o que investigamos sobre cómo impartir el tema. Exacto, exactamente. Bueno, y dentro de esto, como bien lo menciona Edgar, ¿no? Esa competencia tecnológica y digital. Tenemos a la mano, ¿sí? Esas herramientas digitales. Pero también tenemos, pues, la otra parte. A lo mejor en la comunidad donde estoy trabajando, pues no llega, ¿sí? La parte de la tecnología, la parte de poderla trabajar como herramientas, ¿sí? Ya con los alumnos. Pero bueno, pues también está esa otra solución, como dice Edgar, siempre tengo datos en mi celular, yo sé, yo entiendo, y eso, hay muchos docentes que así piensan, ¿no? Sí, pero son mis datos, sí, pero son mis cosas, y entonces, mm, yo creo que cuando compartimos con nuestros alumnos dejamos una huella. Y entonces, en ocasiones decimos, bueno, es que sí son mis datos, pero pues lo voy a compartir, ¿no? Entonces, ahí es decisión ya de cada uno, pero ¿cómo cambia la visión que tienen los alumnos cuando tú utilizas una cuestión tecnológica? ¿Sí? Porque se apropian prácticamente más de ese pensamiento o de ese conocimiento. Ahora, la parte del pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Cómo desde pequeños empezamos a enseñar a nuestros alumnos a analizar y a evaluar? Sobre todo a analizar esa información que les llega para poder identificar problemas y cómo lo van a solucionar, ¿sí? Es, es muy curioso porque hay padres de familia que quieren que sus hijos sean autónomos y no me van a dejar mentir, pero les resuelven todos los problemas. Y entonces dices, a ver, espérame, ¿de qué forma tu hijo va a ser autónomo y va a poder resolver sus problemas si tú todo le resuelves? Es más, Edgar, Sí, ahí muestra, como lo dice. Esto de que hay papás que se apegan mucho a a sus niños, no los sueltan, es algo que, bueno, en los años que tengo trabajando no había puesto atención hasta ahorita, hasta este ciclo. Estoy viendo que, por ejemplo, más que nada con los niños pequeños, sus mamás, quieren estar todo el tiempo con ellos en la escuela, lo cual pues les crea a los niños un apego y un cuando los apego. llegan a dejar solo, los niños comienzan a llorar, no se quieren meter al salón. Algo que pues apenas noté es que algunos padres de familia en la hora del recreo llevan el desayuno a sus alumnos,
lo cual no tiene nada de malo, pero hay papás que se esperan ahí, le dan en la boquita, le están dando en la boca al niño, están comiendo con él. Incluso me llegué a percatar de una familia que lleva una pequeña mesa y un pequeño banquito para que el niño pueda comer, lo cual pues no está permitido. En ese momento pues se les hizo la llamada de atención a los Claro, papás, a los por papás. seguridad de los niños, pero pues en ese momento nos damos cuenta qué tan qué tan de tanta dependencia le generan los papás a los niños que no los dejan ser ellos mismos, lo cual pues a futuro trae les trae problemas. Por ejemplo, yo que ahorita tengo sexto grado, pero veo que si hay niños que siguen muy apegados a sus mamás. Cualquier cosita quieren que estén ahí sus papás, no se desapegan de ellos. Exactamente. Pero fíjense bien lo delicado que es el apego, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo vas a enfrentar que si tú, como alumno, por alguna situación económica, política, social, lo que sea, tú no tienes tu banquito y tu mesita? Y ni modo, te tocó comer en la banqueta. No va a resolver el problema, ¿sí? Y entonces lo haces débil en lugar de hacerlo fuerte, ¿sí? No está mal, no está mal, pero yo sí también considero, igual que Edgar, esa parte de déjalo que resuelva sus problemas, ¿no? Eso no quiere decir que lo vas a abandonar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con algunos padres cuando los niños llegan a secundaria? Ya los dejan. Cuando el nivel requiere que todavía estén los padres de familia atentos a lo que está pasando, ¿sí? Y no, hay muchos padres de familia que dicen, ay, qué bueno, ya llegó a secundaria y me lavo las manos, ¿no? Y la situación no es así. Pero bueno, ahí es cómo podemos enseñarles a resolver sus problemas. Eso se llama también pensamiento crítico, ¿sí? Voy a evaluar lo que está pasando de acuerdo a la información que tengo y entonces voy a identificar cuáles son esos sesgos o esa toma de decisiones, ¿verdad? Que voy a tener para poder resolver la problemática. Tenemos la parte de la convivencia y la ciudadanía. Esta parte de los conocimientos de los derechos humanos en ocasiones o ha tenido como que este giro, ¿sí? De que pensamos que los derechos humanos va ¿cómo se llama? Apoyar a los delincuentes, ¿no? ¿Qué te dice un delincuente ya? Sí, pero voy a hablar con derechos humanos. Tanto tenemos derecho nosotros como ellos o cualquier otra persona, ¿no? Pero debemos de conocerlos y debemos de comprender y practicar los valores, sobre todo para poder vivir en una sociedad democrática. Yo debo de respetar la diversidad, la opinión y los pensamientos de cualquier otra persona. Eso se llama interculturalidad. Entonces, esto hay que ayudarle a los alumnos a que conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones, no únicamente sus derechos. Me llamaba la atención un pequeñito que decía, ¿no? Es que sexto grado, es que yo tengo derechos, le decía a la maestra. Y le dice la maestra, sí, pero también tienes obligaciones. Ah, no, esa parte ya no. O sea, no como, o sea, derechos y obligaciones, ¿sí? Pero entonces en ocasiones pues aplicamos lo que nos conviene. Ahora, la participación comunitaria, ¿sí? Es lo que le vamos a dar también a la sociedad, ¿sí? De forma colaborativa y sobre todo con respeto a las normas sociales.
en alguna ocasión decían, ¿no? Bueno, es que yo tengo mi casa a pie de calle, ¿sí? Está mi casa solita y puedo hacer fiesta. Pues, ¿qué crees? Si puedes hacer fiesta siempre y cuando no molestes al vecino, ¿sí? O platicas con él para comentarle, ¿verdad? Que vamos a tener fiesta y que ni modo que se aguante, ¿no es cierto? Pero en ocasiones es así, ¿no? Esas normas o esa parte de respeto con las normas sociales. ¿De qué otra forma podemos trabajar las normas sociales con nuestros alumnos? ¿Quién nos comenta? Pues las normas sociales yo creo que se comienzan trabajando desde que el salón no muestra, desde que llegamos y como primer día que vamos, o la primera semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer nuestro reglamento del salón, ¿no? Ok, Creo que desde ahí empezamos a poner un límite en el cual pues los alumnos se tienen que ir adaptando, lo cual pues posteriormente en la vida o ya en sus casas, en la calle, por decirlo así, a la hora de relacionarse con alguien, les va a servir para saber definir un límite. Creo que son reglas que pues nos enseñan más que nada en casa y en la escuela, que por ejemplo pues no podemos crear disturbios en la calle porque vamos a tener una consecuencia. Yo creo que sí, esa parte pues la trabajamos en lo que es ahorita en el campo formativo del humano, lo comunitario, donde se toca todo ese tipo que es la sana convivencia, ajá, de cómo podemos relacionarnos con la sociedad. Yo creo que pues ahí a partir de esta parte, pues es cuando los niños van aprendiendo cómo interactuar en la vida diaria. exactamente, muy bien, Manuel. Bueno, al menos hay que también tener en cuenta el respeto mutuo, ¿no? A veces con los alumnos, pues se les dice, ¿no? La cortesía, el respeto a sus compañeros, más que nada a los profesores. Si al menos no tienes actitudes buenas con el otro compañero o no te cae, porque a veces no congenias con sus emociones, con su forma de ser, pues al menos sé cortés y respetándolo, ¿no? Por Exacto, otra parte, siempre se ha tomado en cuenta dentro de las escuelas esta parte de la puntualidad y asistencia, ¿no? De que los alumnos tienen que llegar puntuales 5 minutos antes para que no lleguen a la mera hora de cerrar el portón. La asistencia como tal, pues habla mucho, ¿no? La responsabilidad de aprovechar el proceso educativo, de siempre estar ahí, de buscar la manera y trabajar. Entonces, por otra parte, pues abarca, ¿no? También esta parte de la responsabilidad, ¿no? Que a veces dejamos tareas, cuidar los materiales escolares, mantener el orden en el aula y pues esta área de, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ujú, otra parte, a veces siempre se ha tomado en cuenta y se les ha mencionado a los alumnos son destellos pequeños, pero hablan mucho, el de escuchar y esperar el turno, ¿no? Prestar atención cuando otros hablan y esperar el momento adecuado para poder expresarse, que también habla mucho de esta parte, ¿no? Y, y por otra parte, también los trabajos colaborativos cuando se realizan en equipos, cómo se desarrollan, fomentar el trabajo, la empatía hacia los demás, también cuidar las instalaciones, porque es otro punto que ellos deben de tener en cuenta, mantener limpias y ordenadas las áreas de la escuela, respetando, porque a veces se menciona, ¿no? Está digamos, la persona de apoyo para hacer la limpieza, pero pues ujú. también a veces es de nosotros mismos realizar esta parte de decir, pues hay que mantenerlas limpias, si él nos los está entregando los patios limpios, los baños limpios, los salones limpios, ¿por qué no poner de nuestra parte ese granito de arena y dejar también limpio nuestra área, nuestro lugar? Entonces, abarca toda esta parte de las normas, pues mucho los valores, ¿no? Porque es lo fundamental para tener la convivencia pacífica, la disciplina. Entonces, pues abarca de esa manera. Pero fíjate bien, Manuel, acabas de abarcar algo, ¿no? Para poder tener convivencia sana es también esa conducta que voy a tener con los demás, pero también conmigo mismo. Mantener mi espacio limpio, ¿sí? Mantener mi espacio ordenado, porque ese lugar donde tú vas a estar
pero que también va a interactuar contigo, pues las otras personas, ¿sí? Entonces, eso también es convivencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Eduardo, no lo veo por ahí, tiene su cámara, pero no lo veo. Y los demás tienen cámara apagada. Hola, Jan. Hola, hola, buenos días. Hay que prender cámaras. Parece que la clase nada más es Víctor, Edgar y Daril, ¿eh? Hay que participar todos. Bueno, vamos a la siguiente. Ay, no quiere, no quiere. Fíjense bien. En la parte de implementación y evaluación, cuando nosotros ya tenemos lo que es el perfil de egreso, vamos a generar un enfoque didáctico, ¿sí? Vamos a combinar la parte de la teoría con la parte práctica. Entonces, ¿qué debo de hacer como docente? Debo de estimular el aprendizaje activo y la participación de los estudiantes, ¿sí? Ustedes saben que la evaluación no únicamente es al final, ¿no? O con un trabajo. La evaluación se va dando en el trayecto. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 sesiones. Dentro de esas 5 sesiones, mi evaluación está desde el primer día, ¿sí? Y tiene que, o sea, no les voy a decir, oigan, ¿qué creen? Participan 20 veces para que tengan un punto. No, o sea, la participación, como yo se los dije al principio y como conocen, es libre. Sí, tiene un puntaje, ¿sí? De hecho, va dentro de cada una de las actividades, pero es parte de esa evaluación que se debe de tener. Entonces, tienen una participación activa, es igual a un aprendizaje activo para que realmente se vuelva significativo, ¿no? Y entonces, lo que debo de hacer es poder tener como que todo de forma integral. ¿Cómo le voy a hacer para que ustedes puedan tener algunas herramientas que va a facilitar su trabajo dentro del aula de educación primaria? Porque los chicos de ahora no son los mismos de hace 10 años, de hace 15 años. Los de hoy te cuestionan, ¿sí? Y va a haber quien te diga, no me hable así porque mi mamá no, ¿sí? Y así te van a decir, porque es padres de familia, hablan delante de los pequeños y hablan mal del docente o la docente, ¿sí? Y hay alumnos que te comparten incluso esa parte, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de poder escuchar, de poder observar, pero a cada uno de nuestros alumnos para poder tomar decisiones. ¿Qué opinas, Jan? Que no te vemos, nada más vemos ahí un resplandor de luz. Pues sí se me alcanza a ver. Y ahora sí. No, pues, ¿cuál fue la pregunta? No puse mucha. Qué barbaridad. Bueno, ok. Fíjense bien, tenemos también el enfoque por competencias en educación primaria, ¿sí? Quiero saber qué son las competencias. ¿Quién nos dice qué son competencias?
¿Quién nos dice? O el desarrollo de habilidades, maestra. Ok, desarrollo de habilidades, ¿qué más? Conjunto de conocimientos, habilidades o aptitudes, o Ok, también los valores. sí. Ok, conjunto de habilidades, ¿qué más? Podrían Manuel. ser herramientas Dale. para resolver problemáticas igual. Ok, sí, sí, porque estamos hablando del pensamiento. Sí, perfecto, Eduardo. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la capacidad? ¿La competencia es igual también a capacidad o no? Eh, sí, doctora, que debe estar en constante, se podría decir en constante preparación, que son Ok, actitudes y conocimientos que a través del tiempo pues van cambiando o van mejorando. Ya ok, ve que, bueno, las competencias docentes de ahorita, como dicen, no son las mismas de antes. ok. Y también esas competencias serían para los alumnos, ¿no? De acuerdo al conocimiento que vas adquiriendo, van cambiando tus capacidades, tus habilidades, tu conocimiento y también se vuelven un reto. Porque entonces a lo mejor yo no tengo alguna competencia y lo que tengo que hacer es poderla activar, ¿no? Poderla trabajar. Entonces debe de ser un aprendizaje integral y activo, ¿sí? Entonces, bueno, los componentes del enfoque por competencias nos dice que son tres: conocimiento, habilidades, actitudes con C y valores, ¿sí? La parte del conocimiento, bueno, va cambiando, ¿sí? Es una evolución, pero vamos muy, muy rápido. Ahorita, por ejemplo, ustedes van en la materia 14 de 18, ¿sí? Y vamos muy rápido. Les faltan 4 materias para concluir la maestría. 4, ¿sí? Que es ahí cuando debemos de tener esta parte de conocimiento para poder tomar una decisión. 4 materias para concluir la maestría. ¿Le sigo o me salgo? ¿No? Y aparte, les voy a decir, ese conocimiento que ustedes van adquiriendo en cada una de las materias, pues también si lo desmenuzamos, es algo que ustedes van cambiando y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta, porque se vuelven más observadores, tienen algunas cosas, bien lo mencionaba, bien lo mencionaba Edgar y Daril, ¿no? La observación se vuelve más fina. Ya me doy cuenta de muchas de las cosas que no le ponía yo atención. También Manuel no los mencionaba, ¿no? El estar más atento, ese conocimiento lo vamos almacenando y lo sacamos cuando lo necesitamos. Y no decimos, ah, sí, es que la materia, el número 12 de la maestría, no, o sea, son conocimientos que vamos sacando, ¿sí? Pero ahorita qué felicidad. Vas en la materia 14 de 18. Súmale, réstale. Estamos a nada de poder concluir una maestría, ¿sí?
Y sobre todo, el que están aquí es un reconocimiento. Yo sé y entiendo de verdad porque también lo he pasado, ¿no? Te tienes que levantar temprano. Te tienes que poner a hacer las tareas o la lectura o la investigación, más tu trabajo laboral, más la casa, porque seas hijo de familia, porque ya tengas familia, porque vivas solo, porque lo que tú quieras. Aquí no entra esa parte como de clasificación. Eres soltero, tienes menos gastos. No es cierto. Eres casado, tienes más gastos. No es cierto. ¿Sí? Casado, soltero, tienes más o menos los mismos gastos. ¿Sí? Entonces, es esta parte. Dime qué beneficio vas a tener cuando tú concluyas tu maestría. Es una competencia, ¿sí? Pero vamos a dejar esa parte de conocimientos, habilidades y todo lo que vas aprendiendo en la maestría. Vamos a dejarla de lado. ¿Qué vas a obtener? Todos, y eso es válido, ¿eh? Eso es muy válido. Todos también merecemos tener un nivel más alto hablando en cuestión económica. Y en cuestión económica, la maestría te va a dar un paso, ¿sí? Vas a subir de nivel y la cuestión económica se va a mejorar. Vuelvo a repetir, es válido ver también la parte de la economía, ¿sí? Aparte del conocimiento, las competencias, todo lo que nos ha dado la maestría, pero van de la mano. Queremos una vida mejor, estar mejor como docentes. Pero esa cuestión económica, aunque algunos te van a decir, ay, para 1,000 pesos que te van a dar de más, 500, 200, un peso de más. Pues sí, pero ese peso es mío. Me lo gané en 2 años de estudiar. ¿Cierto o no? Más el título, porque ahora ya no soy licenciado, ahora soy maestro. Y más adelante, doctor. Pero es decisiones de cada uno de nosotros. Impacta en el nivel que estamos. En este caso, impacta en el nivel primaria, porque la responsabilidad que tenemos con cada uno de nuestros pequeños es muchísimo, ¿sí? Qué mejor que tener un docente bien preparado, ¿sí? Ahora, si nos vamos del otro lado, ¿qué pasa cuando tú seas papá o los que ya son papás? Te gustaría tener un docente preparado, ¿no? Que tenga esos conocimientos, habilidades y actitudes para que pueda desarrollar en tu hijo justo eso que necesita, que sea competente, que el pequeño sea competente, que tenga los conocimientos de acuerdo a su edad, ¿sí? Que no sean superficiales, que tenga esas habilidades y que las pueda aplicar en la vida cotidiana, un pensamiento crítico, que pueda resolver problemas, que tenga esas habilidades técnicas, porque eso es el momento en el que nosotros aplicamos, que pueda tener una actitud y valores que digan, no, pues este chico viene de la escuela tal. ¿Qué crees? Pide al maestro Eduardo, al maestro José, al maestro Manuel, a Jesús, porque son buenos, ¿sí? Porque, ¿qué crees? Trabajan los valores, trabaja las actitudes, trabaja, o sea, ese reconocimiento tiene mucho peso, mucho peso. Yo prefiero que digan, hubo un tiempo
en el que tuve sexto grado, en una escuela que bueno, quiero mucho, y no me lo van a creer que hasta una de mis compañeras estaba enojada, porque los niños, bueno, los padres querían que sus hijos estuvieran conmigo, pero les voy a platicar por qué. Porque yo los tuve en cuarto de primaria. Entonces, ya conocían la forma en la que yo trabajaba, llegamos a sexto, y entonces muchos de los papás querían que sus hijos estuvieran conmigo, y mi compañera de grado estaba enojadísima, que porque a poco nada más le iba yo a dejar dos, así lo dijo. Y yo le dije a ella, pero pues no es mi culpa, o sea, por mí que partan al grupo a la mitad y mitad, ¿no? No, pues quédate con todos. Bien enojada, pero dice uno, bueno, a ver, espérame, también tiene mucho que ver, pues la forma en la que tratamos a los alumnos, la forma en la que sin, porque la verdad a mí no me gusta regañar a los alumnos, llamarles la atención sí, pero regañarlos no. Entonces, pues platicaba yo con los padres y todo, pero qué mejor que dejar una huella así, ¿no? A que te digan, ay, no, no te vayas con el maestro ya porque es barco. Eso sí no, eso sí no, dice uno. No, prefiero que digan, este, ¿sabes qué? Es exigente, pero barco no. Tenía yo un docente en la secundaria, híjole, de esos que tú aprendes de él, pero para no aplicarlo a tu vida. Porque dices, realmente, con la pena, pero si era un docente barco. Tú llegabas, así literal, ¿eh? Tú llegabas con el ejercicio del libro. Es más, él llegaba y había alumnos en la parte de atrás que se estaban pasando el libro y la respuesta, lo estaban haciendo en ese momento. No decía nada. Pasaban los chicos, se calificaban, no pasaba nada. ¿Y saben qué decían mis compañeros? Ponle numeritos, de todos modos ni los revisa. Tú nada más hazle ahí. Y así lo hacían, ¿no? Y entonces, imagínense, yo estudié la secundaria y luego estudió mis hermanos más chicos y luego estuvieron un año mis hijos ahí. Cuando llegaron mis hijos conocieron al maestro Barco y así lo conocían. Le decían Barco, le decían Nopal, le decían, o sea, una de cosas que dice uno, no, 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 no. Cuando mi hijo me preguntó, oye, mamá, ¿conoces a? Y yo, sí, ah, sí, que por tu apellido, que sí. Oye, ¿cómo es? No me acuerdo. O sea, porque dices, no, tampoco voy a pasarles pues, la etiqueta, ¿no? Que ya se ganó por muchos años el docente. Pero eso es cuáles son esas competencias que tiene también el docente y que debe de desarrollar conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, tú vas teniendo generaciones que van pasando por tu camino, pero también vas aprendiendo, ¿sí? Y entonces, ese enfoque de competencias que tú vas a generar en tus alumnos, los vas generando tú también para ti. El principio de un docente es complicado. Mencionábamos, ¿no? En alguna clase, te tiemblan las piernas. Primera junta con padres de familia en tu vida. Es más, primer día con tu grupo. No sabes ni cómo tratarlos. Aunque tuviste prácticas, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Pero entonces, esas competencias pues las vas adquiriendo. Ya ahorita lo que les preguntaba, ¿no? Al principio, ¿cómo te fue en la semana? ¿Tuviste junta con padres de familia? ¿Sí? Pero vas observando, vas cambiando.
Entonces preparamos a estos alumnos del grupo y grado que sean, ¿sí? Para que puedan tener sus competencias y el siguiente docente, de acuerdo a esas competencias, pues le va poniendo otro granito. Ya me están marcando, ya me están diciendo, son 9:26, ya no hable. No es cierto. Muy bien. Fíjense bien, esta tablita está muy interesante. Dice implementación en la educación y luego dice ventajas del enfoque por competencias. Pero, bueno, quiero platicar con ustedes. Sobre todo, bueno, vamos a ver por qué no prenden la cámara. Ahí ya los vi, ¿verdad? Brian dice, ay, es que estaba yo durmiendo tan rico y usted me despierta. ¿Verdad, Brian? Bueno, ¿alguien más? Tomando la ¿Mande? clase. Aquí andamos Este. tomando la clase. Estamos Es- poniendo no, atención. solo no vayas a aplicar lo que yo aplico, ¿eh? Que le digo a mi hija, oye, estoy viendo una película y le digo, no le cambies. Voy a cerrar mis ojos, pero sí le escucho. No, sí andamos atentos. Bueno, sí, porque dice mi hija que después estoy roncando. Y le digo, no, estaba yo meditando la película. Muy Ya bien, está descentrado. ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a tener nuestro receso. Por favor, tomen algo, un cafecito, un té, algo calientito. Váyanse a estirar, vayan al baño, ¿sí? Y dice Brian, ay, no, mejor digo, Jan dice, no, mejor de una vez. Ay, no, una semana complicada, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos en 15 minutos, ¿les parece? No se vayan, solo apaguen la cámara y el micrófono. Aquí voy a estar, ¿vale? No se me vayan, únicamente se desconecta. Voy a pausar la grabación.
Falta un equipo. ¿Te fijo que anda? Ujú. Mira. Está frío. Está caliente. Ay, pero si anda rebeldona. Tápala mejor. Estoy quieta. Muy bien, ya estamos casi todos. Muy bien. Si me permiten, vamos a pasar lista. Sebastián, Presente, doctora. gracias. Omar,
Omar Sebastián, sí estaba por ahí. Ok. Jonathan Lorenzo. ¿No estaba? Ok. Brandon Rivera. ¿No estaba conectado? No. Ok. Brandon Rivera. Son muchos Brandon. Víctor Manuel sí está, Daril sí está, Max sí está, Edgar sí, Eduardo Hernández. Ay, sí estaba. No, es Eduardo Martínez. Ok. Jan, Aldair, Jacobo Martínez. ¿Sí está? Brian Fernando. Presente, maestra. Brian, sí. Víctor Trinidad. No está. Nicolás, sí. Giovanni. Giovanni. Omar. Omar. Brian Noé. Marco Antonio. Presente, maestra. ¿Sí? Manuel Vega. Manuel Vega. Omar Escobar. Brian Noé. Marco. Manuel. Presente, maestra. Mario. Sí está. Presente, Mario. Antonio. Palacios, sí. Palacios, sí está. Ahí. Jesús Rodrigo. Sí está. Jesús. Humberto. Humberto no. Que el sistema se tarda cuando son faltas. Jesús Armando. Presente, doctora. Gracias. Presente. Voy. Brandon Mendoza. ¿No? Marco Antonio Valera. Eduardo Martínez, Eric y Mario Alberto. Mario Alberto Presente, Eric. Ujú. Eduardo presente. Mario, sí, también. Rodríguez. Rodríguez. Un momentito para guardar, chica. Perdón, maestra, yo no escuché mi nombre o mi paso de lista, es que no tengo buena señal o buen internet. Max, no, pero sí te puse asistencia. Ok, maestra, gracias, una Sí, disculpa. sí. No, ¿de qué? Bueno, ya se pusieron de acuerdo entonces. Por favor, lo van a trabajar en el mismo lugar, ¿sí? Únicamente le van a poner como título educación primaria, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, disfruten su puente, que ustedes sí tienen puente.
pero a descansar, pórtense bien, no tomen mucho, a casa tempranito, o sea, 9 de la noche, no 6 de la mañana, ¿sale? Hay que portarse bien.